Hemos tenido una victoria grande en estos días. Una batalla ha sido ganada, pero la guerra continúa y creemos que es una señal de amor de Dios para nosotros, para que creamos. Ha vencido la luz sobre las tinieblas, ha vencido la vida sobre la muerte. Y cuando ocurren estas cosas debemos tener un corazón agradecido. ¿Cuántos oran conmigo? Señor, te damos gracias por esta victoria grande que tú nos has dado. Señor, de ninguna manera podríamos haber vencido si tú no estabas en el medio. Tú eres el poderoso, tú eres el grande, tú eres el bueno, tú eres el que sabe, tú eres el que puede. Nosotros, ovejas de tu prado y de tu pasto, tus hijos, que te damos gracias porque has impedido que la maldición caiga sobre Argentina. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho en Argentina, Señor, y te pedimos que lo multipliques, que es un efecto dominó sobre todo el continente, Señor, y aún el mundo entero ha estado mirando Tucumán y Argentina, Señor. Que esto sea un impacto para la gloria de tu nombre y tu reino avance. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El ser agradecido anticipa la próxima bendición. Si Dios le bendice a usted, si Dios le bendice a usted, sea agradecido. Aunque compre las cosas más pequeñas, a veces hay gente que carece de las cosas elementales como el agua, una cama, el abrigo. Así que si usted tiene una buena cama, un abrigo, un lugar donde dormir y ropa y algo que comer, dele gracias al Señor. Entonces la próxima bendición nos va a alcanzar. Amén. Hemos tenido una gran victoria y fue verdaderamente como vencer David a Goliat. Todas las posibilidades las tenían ellos, pero lo hemos vencido en el nombre de Jesús. Algunas cosas increíbles tal vez usted las sepa, pero el que no las sabe, el día 8 a la mañana salió en el New York Times, en la contratapa, una propaganda de Amnesty Internacional invitando a Argentina a aceptar el aborto. Gastaron $1 millón en esa página. ¿Sabe que es una página entera, el New York Times? Pero le ganamos, así que se tuvieron que comer el diario. ¿Sí? Entonces Dios nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Si ustedes oran, yo voy a estar con ustedes. Hemos orado, aquí hubo vigilia, hemos clamado, hicimos actos proféticos. Y Dios en su bondad nos ha bendecido. Mire, yo creo que Dios nos está dando una nueva oportunidad a Argentina. Desde este púlpito hemos declarado hace un tiempo proféticamente que la iglesia habría de ser relevante, cuando no era relevante. Ahora yo he visto señales que para mí son muy importantes. Dice, las iglesias se levantaron. Hasta hace no mucho tiempo era la iglesia y se daba por obvio que era la iglesia católica y nosotros no existíamos. La iglesia, como si existiese una. Ahora dicen las iglesias. Eso es un cambio de paradigma, cambio de la estructura mental en los comunicadores, en los periodistas, en los sociólogos, en los políticos. Dicen existimos. Eso se llama ser relevantes. Hemos sido muy relevantes, tanto en el obelisco 4 y el 5 aquí que estuvimos en el centro. Le dijimos, aquí estamos, existimos, tenemos ideología, tenemos pensamiento, estamos a favor de la vida y ténganos en cuenta porque sin nosotros ustedes no van a poder gobernar. 150.000 personas en Tucumán significa la gobernación y 1.500.000 en Buenos Aires significa la presidencia. Entonces ellos dicen, epa, con esta, ¿y sabe qué se cumple el libro de los Hechos? Tenían temor de ellos, dice. Pero nosotros a su vez nos demanda una responsabilidad. Por eso he titulado este mensaje, una iglesia relevante y responsable. Porque cuando nosotros estamos en el anonimato, estamos por ahí escondidos en un rincón y somos el conserje de la empresa, nadie toma cuenta de nosotros. Pero cuando pasas de ser el conserje al gerente, tienes que cuidarte. Toda la decisión que tomes va a implicar algo muy importante para esa empresa. Un error del gerente puede significar que la empresa se venga abajo.
Pero si el conserje, qué sé yo, deja de limpiar un lugar, no pasa nada. Pero si el gerente se equivoca, sí. Entonces, cuando Dios nos promueve a lugares, nos promueve y nos hace responsables. Somos uno del montón, pero un día nos hacen responsables. Yo viajé con un colectivo a último momento con un grupo de hermanos porque ahí logramos, qué sé yo, un colectivo, la palabra poderosa, gratis, ¿no? Entonces nos colamos ahí en un colectivo y nos fuimos 12 de los nuestros. Ahí estaba Maxi, María Martita, Pastor Fico, su papá Francisco, Aníbal Ruiz, otra hermana Connie de allá, esta hermana Natalia Suárez, Ana Tere Lizárraga, Ana Rodríguez, Anita Rodríguez, Moisés Emilio. Interesante, 12 de los nuestros fuimos allá. Y bueno, sé que fueron 3 colectivos más, no, los 2 nuestros eran 5 como para no sé, debe haber ido más. Pero fue muy bueno. Y Franquito, porque él se mueve en avión, él también fue, pero en avión. Porque se está preparando para ser un hombre muy importante. Estuvo con Silvia Elías de Pérez y estando ahí, ¿no?, con Tere en los lugares importantes, ¿no? Yo veo esto espiritualmente, amados. Fuimos ahí, vimos un testimonio poderoso, había una carpa de oración, estuvimos orando, yo oraba, iba, tomaba un café con algún pastor, volvía, oraba todo el día. Y eso fue poderoso, la oración de la iglesia, ¿no? Y a mí me conmueve mucho esto porque ver que antes no éramos nadie, hermanos. La iglesia, pero ahora la iglesia le ha tocado a aquellos poderosos, los ha tocado y están asustados. Entonces, hemos dado un testimonio glorioso de creer en nuestro Dios y levantar nuestra fe y nuestra ideología porque somos dignos de ser escuchados. Merecemos ser escuchados. Entonces, ha sido muy hermoso, así que le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Ahora nos toca a nosotros perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Predicar, discipular, influenciar, ser agentes de transformación. ¿Para qué? Para cumplir el diseño divino. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes son la sal y ustedes son la luz. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y cuando habla de el reino de los cielos, dice, ustedes son la levadura que leuda la masa. La levadura que leuda la masa. Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Ya sé. A la levadura, dice. El reino de los cielos es igual a la levadura. Que una mujer, la iglesia, introduce en un montón de harina y leuda toda la masa. Entonces el reino es la levadura que una mujer tiene en sus manos, la iglesia, y la introduce, y esa levadura somos nosotros. Esa sal y esa luz es la iglesia. Y a veces nosotros, mira, hay un cambio de paradigma porque la iglesia y generalmente los miembros de las congregaciones han tenido una actitud pasiva. Yo conozco al Señor hace muchos años y el creyente iba, ponía una ofrenda, participaba del culto y listo, nada más. Y el pastor estaba contento. Si los veía usted sentados, gloria a Dios, aleluya, están todos santos, jaja. El pastor contento, los miembros contentos. Pero Dios dice, yo no quiero que estén ahí siendo pasivos, porque son una influencia. Usted sabe que en la Iglesia Católica existe el clero y los laicos. El clero son las autoridades, los jerarcas, y laico es la gente. Entonces es como que los pastores que prediquen, los pastores que sean testimonio, que los pastores vivan en santidad. Entonces había una influencia de la Iglesia Católica de la pasividad sobre los miembros de la iglesia. Pero Dios trajo una renovación a su iglesia. Entonces nos hizo entender que nosotros somos relevantes, que nosotros somos reyes, que nosotros somos sacerdotes, que nosotros somos ministros del Señor, que nosotros somos los agentes de transformación. Entonces estamos en un proceso glorioso donde cada miembro de la iglesia dice, yo soy importante, yo no voy a estar pasivo, yo no voy a ir al domingo, voy a poner una ofrenda, voy a ir a la casa, yo voy a influenciar porque soy la iglesia que tiene la levadura en sus manos. Entonces ese cambio de paradigma es glorioso.
porque la iglesia pasa a ser activa. Entonces nosotros que éramos pasivos, ahora de repente tenemos que ser activos. Tenemos que ser activos. ¿Cómo somos activos? Influenciando en el entorno. Dios no te va a pedir que prediques en la fábrica si estás en la facultad, y ni si estás en la facultad que prediques en la fábrica. A día donde estás tiene que ser sal, luz y levadura. Entonces nuestra vida ya se vuelve importante, se alinea con un destino divino. Sal, luz y levadura que leuda la masa. Y cuando el Señor dice algo, yo creo que es así. Ustedes son la sal, ustedes son la luz y ustedes son la levadura. Nosotros solamente tenemos que decirle, sí, Señor, lo creo. Usted lo cree y comienza a hacerlo. Yo creo. Capaz que usted dice, bueno, yo no conozco mucho la Biblia, yo no sé orar, tengo pocos años del Evangelio. El Señor no considera eso. El Señor no busca dones ni talento. El Señor busca gente que le diga, sí, amén. El Señor busca gente que le diga, aquí estoy, puedes contar conmigo. No importa si es un niño, si es un adolescente, el Señor está esperando que le diga, Señor, aquí estoy, puedes contar conmigo. Entonces Dios te va a usar como un instrumento, y Pablo dice, esta es mi gloria, he predicado el Evangelio por toda Asia, por toda Europa, lo he llenado todo con el Evangelio, esa es mi gloria. Usted tiene que decir, a todos los que estaban acerca mío les hablé del amor de Cristo. Entonces, esto nos hace a nosotros responsables de predicar, de discipular, de transformar, de ser un agente de influencia, ¿no es verdad?, en una sociedad perversa, difícil, pero Dios quiere así glorificarse en nuestras vidas. Amén. Esta sociedad, hermanos, no se impacta con tibieza, no se impacta con una vida ambigua, con un lenguaje, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con el aborto, en realidad estoy parcialmente, yo pienso que habría que pensar. Para los hijos de Dios no tenemos que pensar mucho. Dios da la vida y Dios la quita. Entonces no necesitamos hoy un lenguaje acomodaticio. Dios no va a bendecir a los ambiguos y a los tibios. Debemos ser, diga conmigo, radicales. Radicales. Dios bendice a los radicales. Ahora, por ser radical, por supuesto que te van a escrachar, te van a decir cosas por el Face, en la facultad, en el colegio, y ese es el precio. Cuando Jesús dice, ¿qué quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? Dice, carga tu cruz y sígueme. Y la cruz significa propósito, pero también significa sufrimiento. Pero yo sé que a causa del sufrimiento, Dios se va a glorificar en mi vida. Así que saque la cara por el Evangelio y el Señor sacará la cara por usted. Diga, soy cristiano, yo estoy a favor de la vida, y diga lo que quieran. Miren, lo que trató de hacer el enemigo es callarnos. Ustedes, ¿por qué quieren imponernos su religión y sus ideologías acá? No es cuestión de religiones, ideologías, pero mire qué curioso. Cualquier persona tiene su ideología y tiene sus conceptos. Es decir, no leen la Biblia, pero leen a Marx. Entonces ellos expresan su ideología y dicen, ustedes se callan. Y eso es masónico total, porque la masonería y los Illuminati lo que hacían es, ustedes al templo, nosotros gobernamos la tierra. Lo que hizo la masonería es meterle a la iglesia en los templos y gobernar. ¿Y qué hizo la iglesia? Se retrajo y le dio a gobernar, ¿se acuerda el mensaje? A la zarza. No, nosotros alabamos, adoramos al Señor, bueno, que ellos gobiernen. Y así no fue. Un sistema perverso, corrupto hasta la médula. Pero nosotros estamos despertando y decir, no podemos darle a esta gente irresponsable que gobierne. No le podemos dar lugares. Yo le conté muchas veces experiencias que tuve con legisladores. Usted los ve y dice, yo no que ser legislador. Si esta persona es legisladora, gente que una pobreza espiritual sin nombre, perversos, malvados, van a sacar provecho de lugares de servicio. Mire, cualquier lugar de gobierno es un lugar de servicio. Se perdió la esencia de gobierno. El intendente tiene que bregar para que todo esté bien, para que las calles estén limpias y no para engordarse los bolsillos. Pero resulta que nosotros le hemos dado lugar a los perversos que gobiernan y ahora no podemos quejarnos, tenemos que ir a esos lugares. Prepárese para ser hombre y mujer de gobierno. Aspire. Nosotros vamos a ver la transición, vamos a pasar de ser cola a cabeza. Y vamos a tener influencia. ¿Sabe por qué? Por un destino divino. Por una cuestión divina, profética,
El evangelio va a permanecer, el reino de los cielos es inconmovible, avanza contra viento y marea. Entonces nosotros tenemos que identificarnos, si yo soy un hijo de Dios y voy a ver su gloria. Entonces debemos nosotros ser militantes por el reino y organizar nuestras vidas alrededor del reino. Porque el tibio organiza su vida y va a la iglesia. Es como un ítem más en su vida. La iglesia no es relevante en sí. Pero cuando yo altero el orden, decir primero el reino en mi vida y después voy a ver qué es lo que hago con lo otro. Entonces verdaderamente, cuando yo tengo a Cristo en el medio de mi vida, todo lo que voy a hacer lo consulto a Él. Él es el Señor de mi vida y el reino va por sobre todas las cosas. Entonces Dios me da toda la añadidura que la gente anda atrás de eso. Jesús fue muy claro en la enseñanza. Mire, los gentiles, los que no conocen a Dios, andan atrás de la comida y de la bebida. Ustedes busquen primero el reino. El resto se lo doy de yapa. Y Dios, créame, es fiel para aquellos que dicen voy a poner el reino primero. Así que debemos predicar, debemos poner el reino primero en nuestras vidas. Debemos defender el reino, sus intereses, teniendo claro que Dios nos puso como ovejas en medio de lobos. Dios quiere que participemos de su gloria y quiere que nosotros nos introduzcamos en esta sociedad como ovejas en medio de lobos. Y Dios se va a glorificar. Amén. El Señor nunca dijo en la oración del Evangelio de San Juan que nos quites del mundo, sino dice, Padre, no los quites del mundo, guárdalos del maligno. Así que nos vamos a pasar toda la vida esquivando lanzas como Matrix, pero vamos a vencer. Así que vaya practicando porque vamos a ser verdaderamente victoriosos, pero con batallas de por medio. Amén. Entonces, Él dice que la guerra es de Él y el botín es nuestro. Vienen días de guerra, pero vienen días de victoria. No hay victoria si no hay guerra. No hay victoria si no hay guerra. Entonces, ¿cuál es la guerra? La guerra es espiritual. ¿A quién adoras? ¿A este sistema o al Señor? Adoro al Señor. ¿A quién sirves? ¿A este sistema que está bajo Mamón, bajo todos los espíritus perversos? ¿O sirves a Dios? Sirvo a Dios. No te veo el entusiasmo. Preguntar al que está a tu lado, ¿sirves a Dios? Y si no lo sirve, prepárate para servirlo. Para aquellos que están dudando y que todavía usan mucho la mente, les voy a cautivar con esta reflexión. Este sistema es perverso, decadente y va en vías a la destrucción. Porque el mal se fagocita a sí mismo, ¿sabe usted? Mire, yo no quiero hablar más de los políticos, sino quiero hablar del mecanismo espiritual. En un momento Alperovich decía, porque nos ponen, vea el mecanismo espiritual, así que no quiero que alguien alperovichista se enoje conmigo, pero porque nos ponen palos en la rueda. La próxima elección, de los 40 legisladores, 39 eran de él. Es decir, ¿quién te va a poner palo en la tierra en la rueda ahora? Entonces ahora se puso en manifiesto toda su maldad. Es decir, si ya no tienes enemigo, porque el mal cuando no tiene enemigo se fagocita a sí mismo. Cuando el mal no tiene a quien destruir, se destruye a sí mismo. Entonces, vemos el principio espiritual. Entonces, si el mal, este sistema perverso, en vía de destrucción, ¿con quién se va a asociar usted? Mira, tengo una empresa, dice, está en bancarrota, creo que vamos a quebrar, ¿quieres asociarte? No. Yo quiero asociarme a una empresa que dice que es inconmovible, que se llama el reino de los cielos. Yo quiero asociarme al reino de los cielos, según la Escritura dice, el reino de los cielos es de los violentos que abalanzan y arremeten. Pero la nueva versión internacional dice, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Es decir, yo quiero asociarme con un reino inconmovible que avanza en gloria, en revelación. Yo quiero asociarme con el reino, no con un sistema perverso. Entonces, cuando usted sea invitado sutilmente por el enemigo a ser parte de esto, retire su solicitud de asociación de este mundo. No se asocie con este mundo. Es muy atractivo a veces, muy cautivante.
Pero usted ha visto, muchas cosas se han puesto de manifiesto. Muchos artistas superfluos, vanos, superficiales, están a favor del aborto. Incluso muchos de ellos decían que estaban a favor de la vida. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Que la gente trivial, superficial, que está atrás de las luces, el dinero y las alfombras rojas, están a favor de la muerte. Entonces, ¿cómo ve la sustancia de la persona? Mira, según el pensamiento es la gente. Lo dice la Escritura. Según el pensamiento es la persona. Entonces, si ustedes, siendo médicos algunos, quieren matar a un niño, estás pervertido en tu naturaleza. Entonces, esta guerra que se ha desatado, que Dios la permitió, se puso de manifiesto muchas cosas para que nosotros saquemos y tomemos apunte. La perversión de los medios. Al otro día C5N decía, porque después de las votaciones hubo violencia de ambos lados. Mentira, nosotros cantamos victoria y nos fuimos, estuvimos ahí y del otro lado empezaron a prender fuego, hicieron un batifondo tremendo y nosotros nos fuimos a la casa. Entonces la mentira, yo doy solamente un ejemplo, mentiras, pero mentiras. Entonces yo digo, enseñanza, hay que desconfiar de lo que dicen los medios de comunicación. Y raro, C5N y TN unidos. ¿Qué une a la izquierda? ¿Qué une a la derecha? ¿Qué une las ideologías? PRO, Cambiemos, Frente para la Victoria, Cristina, Pichetto. ¿Qué los ha unido? El mal. ¿Qué los ha unido? La muerte, el dinero. Los partidos de izquierda mostraron la hilacha. Ellos que se levantaron contra la oligarquía recibieron plata de la oligarquía internacional. Todo esto fue financiado por la patria financiera internacional. La ONU y sus satélites, Amnesty Internacional, UNICEF y todos esos a favor del aborto. Es decir, muchas cosas que nosotros no sabíamos, ahora las sabemos. Entonces los suros, sí que la oligarquía, ¿cómo no dijeron? ¿Qué tiene que opinar Amnesty Internacional sobre la soberanía argentina? Ningún ni zurdo, ni ningún derecha, nadie ha dicho, ¿qué te tienen que meter ustedes? ¿Qué me tienen que recomendar a mí, a Amnesty Internacional? Tenemos un Congreso y el Congreso es el que decide. Tendría que haberse quedado calladito, pero son malos perdedores. Son malos perdedores. Pero la victoria la tiene la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que ver con quién me voy a asociar. Entonces en nuestra vida cotidiana, tenemos que ver con quién nos vamos a asociar. No vaya atrás de los bienes materiales. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales. Lo dice Jesús. Nuestra vida no consiste en trabajar y acumular y comprarnos cosas. La vida no consiste en eso. La vida consiste en cumplir el propósito que Dios escribió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él diseñó días de bendición. Si nosotros nos alineamos, renunciamos a este sistema perverso y comenzamos a caminar alineados con Dios, se va a cumplir lo que Dios dijo. Te bendeciré y serás una bendición. Salmo 138:8, cumpliré mi propósito en ti. Entonces con nosotros, ¿cuál es la plenitud de la vida, apóstol? Cumplir tu propósito. Porque yo sé que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, estoy alineado con el cielo. No estoy aquí porque me gusta o no me gusta, me conviene o no me conviene. Ellos se manejan eso. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Yo siempre cuento mi testimonio. Me encanta la montaña. Dios me bendijo con una casita en la montaña. Después de 30 años. Pero yo que me encantó siempre vivir afuera de las ciudades, me mandó a pleno centro a vivir. Donde bajaban todos los colectivos, todo el smog, todo el ruido. Y si ahí está para que aprenda. ¿Quieres obedecerme? Sí, Señor. Entonces muchas veces Dios te va a mandar a hacer exactamente lo que no quieres hacer. Dios le dio un hijo a Abraham y luego le dice, dámelo. Sí, pareciera ser contradictorio Dios. Dios quería que Abraham conociese su propia dimensión de fe. Dijo, dámelo. Pero Abraham puede decir, pero tantos años, espero 25 años para tenerte hijo, ahora me lo da y ahora me lo pide.
dámelo. Y Abraham ofreció a su hijo Isaac y lo iba a sacrificar porque Dios se lo pidió. Entonces ahí Abraham pudo comprobar su propio nivel de lealtad a Dios. Entonces, si Dios te dio algo y Él te lo quiere quitar, dáselo. Dáselo. Sean amigos, sean ambientes, sea lo que fuese, dáselo. Yo conozco muchos pastores que son médicos y han estudiado todo, años llevas a estudiar medicina. Y dice, entrégame la medicina. Muchos pastores dejaron la medicina para ser pastores. Porque Dios dice, eso que tú quieres, que tú amas, dámelo. Yo te convertiré en otra cosa. Entonces tenemos que estar dispuestos, amados, a hacer lo que Dios quiere. Entonces seremos bendecidos. No hacer que nada ocupe el lugar de Dios, ningún interés personal. Porque nuestra voluntad tiene que estar rendida a Dios. Yo no hago lo que quiero, hago lo que Dios quiere. Mi voluntad rendida a Dios, libremente. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Y aunque mi carne y a mi mente no le guste, te obedeceré. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces tenemos que militar como nunca. Tenemos que buscar al Señor en oración, su palabra. La iglesia tiene que subir a otro nivel de involucramiento. Metámonos dentro del cuerpo que es la iglesia y seamos parte de estos días gloriosos donde la iglesia se levanta para cumplir su destino. Mire, este es un empujón que Dios nos ha dado. No podemos dejar pasar esta oportunidad en Argentina, en el continente y en el mundo, que la iglesia sea relevante. Es decir, te han puesto allí para que todo el mundo te vea, así que ahora vas a estar bien arreglado todo el tiempo. Que sean siempre blancos tus vestidos y no falte la unción sobre tu cabeza. Si ahora ¿vos sos evangélico? Ah, vos sos evangélico. ¿Se acuerda que le dije? El evangelio se va a volver relevante y los cristianos se volverán relevantes. Y lo dije antes que sucediera. Para que creamos que Dios es capaz de cambiar las cosas, pero es una responsabilidad. Blanco nuestros vestidos y que no falte ungüento sobre nuestra cabeza. Vivir una vida santa a los ojos del Señor. Quiero que veamos Mateo capítulo 24. Yo sé lo que usted piensa. ¿Esa es la introducción? Sí. Sí, sí. ¿Qué quiere que le miente? Sí. Es una introducción para compartir. Ahora comienza el mensaje. Entonces dice Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Para aquellos que no leen la Biblia, hoy día se van a acalambrar. Jesús salió del templo y se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe. Cuídense que nadie los engañe. Yo he visto gente inteligente repetir el discurso, porque hay 500.000 abortos en Argentina. Escúchate, te están engañando, gordo. Porque las pobres mujeres que se mueren en un aborto clandestino. Mentira, hermano. Claro está que las pobres no abortan. Las ricas son las que abortan. Sí, hay toda una... Fíjate que no te engañen. ¿Cómo nos van a tratar de engañar? A través de los medios de comunicación. Así que tienen que chequear bien lo que se dice en la tele. Bueno, fíjate que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerra, rumores de guerra, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún, o sea, guerra, rumores de guerra y todo esto no es el fin. No es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre, terremotos en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores.
Entonces los entregarán a ustedes por ser torturados, los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. ¿Les suena? En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado. No cualquier evangelio, el evangelio del reino. Reino significa que hay un rey que gobierna y súbditos, hijos que están bajo ese rey. Entonces, el reino es que Jesús venga a reinar sobre tu vida. Entonces hay que predicar, Jesús te salva, pero ahora va a ser tu Señor. Jesús te salva, pero ahora no solamente, ahora que te salvo, va a ser tu Señor. Pues si todo boca que confesara que Jesús es el Señor será salvo. Entonces Mateo capítulo 7 dice, no el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que cuando tu vida es gobernada por Cristo, vos tienes garantía. Cuando tu vida es gobernada por Cristo, tú tienes garantía, Él es tu Señor. Entonces, cuando nosotros prediquemos el evangelio del reino, el evangelio del señorío de Cristo, donde la luz, la verdad, la justicia prevalezcan en nuestras vidas, entonces podremos redarguirle al mundo. ¿Cuál otra gran responsabilidad que tiene hoy el evangélico? Nosotros podemos decir, son unos ladrones. ¿Y por casa cómo andamos? Son mentirosos. ¿Y por casa? Yo cuando conocí el evangelio vi cristianos que se colgaban de la luz, del cable. Gracias a Dios esa generación se extinguió. Y queda algunos está en vías de extinción. Pero Dios quiere que nosotros seamos honestos en todos los detalles de nuestra vida. Pagar impuestos es parte de la justicia. Vivís en una sociedad, no te quejes, no, paga el agua, paga los servicios, paga los impuestos. Entonces podremos decirle algo a cualquiera. Pero si nosotros no somos justos en nuestra propia vida, no tenemos autoridad espiritual para decirle nada a nadie. Entonces es un redarguir. ¿Vos querés gobernar mejor que los otros? Porque cuando dijeron que se vayan todos, la pregunta era, ¿quién los va a reemplazar? Otra gente salida del mismo sistema perverso para hacer lo mismo que los otros. Decimos, no, ahora que se vayan los kirchneristas, ahora Macri va a poner en orden, peor que el otro resultó ser. Dios nos está diciendo, mira, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, los hijos de Dios. Ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, los hijos de Dios. Entonces tenemos que ocupar lugares para influenciar. No necesitamos ser el 100%, con el 5% deudamos todo. 5% de la gente más rica de Tucumán, cristianos, empresarios. 5% de legisladores, 5% de jueces, 5% de diputados, 5%. Dice el Señor que con el 5% reventamos todo. Pero ahora no somos el 5%. Leí un artículo, me quedó grabado. Yo recibí una revista que se llama Amigos de Israel y que habla de Israel. Y hablaba de que los judíos ortodoxos en Israel están en el parlamento judío. Dice, son el 7%, pero todos le tienen miedo. Son el 7%, pero todos le tienen miedo. Es decir, no vamos a hacer esto porque los judíos ortodoxos van a armar un lío. Que digan, no, los evangélicos se van a levantar, gordo. No. ¿Cómo es esa ley? ¿Cuántos están entendiendo? Ese es el espíritu. No, dice, no hagamos tal ley, y se levantan los evangélicos y se arma un lío. Eso es lo que tiene que suceder. Que no nos traigan leyes injustas porque nos levantamos. Esa es la idea, que nosotros tengamos una fuerza que nos da la fe, que nos da la unción, que nos da la verdad, que nos da la luz, porque la luz tiene poder, la verdad tiene poder. No necesitamos ser el 100%, necesitamos el 5% y vamos a transformar. Porque hay una élite gobernante en Argentina y en el mundo. Es una élite, un puñado de gente que gobierna el planeta. Usted lo sabe. Si no lo sabe, ya lo sabe.
que es la patria financiera internacional. Todos masones, todos Illuminati, perversos, luciferianos. Ellos gobiernan, hacen la guerra, desarman las guerras. Ellos hacen todo. Usted debe saberlo. Hay una élite gobernante que arma guerras, invade países, los vuelve a retirar. Ellos lo que quieren con el planeta. Y son un puñadito. Ahora se va a cambiar ese puñadito vamos a ser nosotros. ¿Entienden lo que quiero decirle? La gente que gobierna es una élite. De hecho, que la iglesia es una élite. Debemos saber que tenemos un lugar de gobernar, traer luz sobre la tierra. Las tinieblas van a retroceder cuando la luz avance. Y esa luz somos nosotros. Si va a la facultad un hijo de Dios, no va cualquierita, va un hijo de Dios. Si va alguien a la fábrica, no es un empleado más, es un hijo de Dios. Entonces comienza a tener influencia. Amén. Entonces, este evangelio del reino, hermanos, será predicado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Seguimos leyendo. Por lo tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué es esto para algunos que no conocen teología? Lo que se supone teológicamente es que Israel va a hacer alianzas con países poderosos como Estados Unidos y tal vez otros, tal vez pueda ser lo que llama la Biblia el león del norte, que es Rusia, y van a levantar el templo de nuevo. Ahí está en Israel, la cúpula de Omán, está donde estaría el templo judío. Imagino que le pasará una topadora a la cúpula de Omán, donde dice que ascendió ahí Mahoma. Es un lugar muy, muy santo para los islamistas. Cuando Israel tenga la fuerza suficiente, va a instalar el templo ahí, que ya tienen todo listo, y van a volver a los antiguos sacrificios. ¿Qué es lo que quieren los judíos? Volver a los antiguos sacrificios. ¿Está entendiendo? Levantar el templo y activarlo a los sacerdotes, a los cuales ya los están preparando. Entonces, pero ahí la alianza esa, Israel va a ser traicionado y en el lugar santo va a ser sacrificado un animal impuro. Entonces eso es lo que la escritura Daniel, al final de Daniel, dice, habla la abominación desoladora. Ese sacrificio de un animal inmundo en el lugar santo. Entonces Israel ahí dice que se dará cuenta que fue traicionado y mirarán al que traspasaron. Ahí los judíos se van a dar cuenta que aquel que vino era Jesús. Esa es la escatología que nosotros creemos. Es decir, que en el último tiempo Israel va a hacer alianza, va a poner el templo, así que nosotros tenemos que estar mirando las noticias internacionales. Y ahí va a haber un sacrificio de un animal inmundo. Entonces habrá un quiebre de Israel con sus aliados. Entonces ahí comienza lo que le llama la escritura la gran tribulación. La gran tribulación. Seguimos leyendo, porque Jesús está profetizando, está diciendo las cosas que van a suceder. Por lo tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no baje para llevarse algo de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Porque hay de los que están embarazadas o amamantando en esos días. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación. Ahí comienza lo que la Escritura llama la gran tribulación, una terrible persecución allí porque el enemigo se instala en el lugar de Dios como si fuese Dios. Y empieza una gran persecución sobre los cristianos. Como lo ha habido, dice, una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de nosotros, los escogidos. Así que si alguien le dice, miren aquí está el Cristo, miren allá, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Yo les he prevenido todo esto y yo como pastor les prevengo a ustedes que estas cosas están a las puertas de suceder. Me libro de la responsabilidad. Le advierto que estas cosas están a las puertas de suceder. ¿En dónde estábamos? Versículo 25.
Yo les he prevenido todo esto. Así que si les dicen, miren en el desierto, no vayan. Si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque la venida del hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Eso se refiere a que va a llamar la atención, estos acontecimientos van a llamar la atención, porque dice que cuando hay un animal muerto, está allá, hay un animal muerto, entonces los buitres se mueven a ese lugar. Todos los ojos van a estar allí en Jerusalén. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Todos estos acontecimientos para que nosotros nos avispemos y decimos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acá está diciendo en el versículo 34, pero es cierto, digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. Cuando estas cosas sucedan, no pasará una generación y todo eso acontecerá. Cuando la higuera florezca, los teólogos, y comparto esto, dicen que la higuera que floreció fue Israel. La higuera floreció y reverdeció, porque Israel estuvo 2000 años en la diáspora y volvió a su tierra. Entonces, cuando la higuera vuelve a florecer, que es Israel, no pasará esta generación. Es decir, estamos a las puertas de estos acontecimientos. Amén. Pues la venida del hombre será como los días de Noé. 36. En cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo mi Padre lo sabe. La venida del hombre será como los días de Noé. Pues así como los días del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo que nosotros tenemos por anticipo es la palabra profética. Pero usted va a ver que la gente, usted va al centro y no pasa nada, y todo el mundo igual, y ya está por venir el Señor y ellos así. Pero usted está avisado. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, estén atentos. 40. Entonces estarán dos en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Esto se refiere a lo que nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Cuando comienza esta gran tribulación, la iglesia, a mi parecer, va a pasar parte de la gran tribulación porque va a manifestar su gloria. Pero definitivamente el Señor va a levantar a la iglesia y por lo menos, a lo que yo entiendo, el 50% de la población mundial. Dos estarán moliendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en un lecho, uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de un porcentaje. Hasta ahora el cristianismo no es el 50% de la población mundial, pero usted y yo vamos a hacer que sea. ¿Entiende? Entonces ahí está dándonos esperanza, porque a veces la gente fatalista dice, la iglesia es un pequeño remanente, porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación y ancha la que lleva. Mire, la gente que habla de un pequeño remanente no tiene fe. Yo creo que la iglesia se va a multiplicar y va a crecer. Va a crecer. La iglesia en el último tiempo va a crecer de cristianos genuinos, verdaderos y poderosos. Por lo tanto, estén atentos porque no saben la hora que ha de venir. No posterguemos nuestra santidad para mañana, hermanos. No, mañana me voy a portar mejor. Comenzá a portarte mejor hoy día. Ese espíritu, mañana me pongo las pilas como las dietas, ¿visto? El lunes me voy a poner las pilas. Y los lunes son los lunes de los lunes de los lunes. No, ya la semana que viene vivo en santidad. Después del mensaje del apóstol, yo mañana me pongo las pilas en santidad. Póngase ahora. Porque el momento de ahora es eterno. Si usted se pone las pilas ahora, es eterno. Si no, un espíritu de postergación. Después voy a dejar el vicio, después voy a dejar esto, después voy a dejar, después. Ese es un espíritu inmundo. Usted determine, hoy me alineo con el cielo. Por eso dice que debemos estar atentos. Por lo tanto, estén atentos porque no saben el día ni la hora. Si viene el Señor ahora, ¿qué onda?
Dice José que se va con él. El único, no, mami, los dos, José, los tres, ¿quién se va con él? Si el Señor viene ahora, ¿quién se va con el Señor? No te ve el entusiasmo, ¿no? Si el Señor viene ahora, ¿quién se va con el Señor? Si usted no lo cree, menos el Señor, ¿eh? Dice, amén. Amén. Si viene el Señor ahora, ¿quién se va con el Señor? Claro, nos vamos todos, amados. Amén. Claro, usted tiene que creer que se va a ir, si no, no se va a ir. Se van los que creen que se van. No sé, la verdad que ayer me mandó un verde, pero bueno, pídale al perdón al Señor. Quiero decir algo a los hermanos para desatar la esperanza en ustedes. El pecado no nos lleva al infierno. Jesús pagó un precio por el pecado. El pecado está resuelto. Quiero que entienda esta sutileza. Jesús murió por los pecados que cometiste, que hoy cometes y que vas a cometer. Si una persona pecó antes de venir al culto y ni siquiera se arrepintió, ¿usted sabe que se va con el Señor? No estoy estimulando el pecado, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Vayan y prediquen el Evangelio. El que crea y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién condena la Escritura? A los que no creen. A los que no creen. Es decir, las personas que no se van al cielo son las que no creen, no las que no pecaron. Ahora, pero ¿qué onda, apóstol, con el pecado? El pecado entenebrece nuestra visión de Dios, entenebrece el mundo, nos aleja de Dios, nos aleja de la iglesia. Si una persona practica el pecado y no deja de practicarlo, se endurece su corazón y termina no creyendo. El problema del pecado que va minando la vida de la persona. Y no creyó al final. Pero ¿cuándo comenzó? Con un pecado no confesado. Así que si nosotros pecamos, el Señor no es que usted va a perder la salvación. Porque Dios estableció un mecanismo. Si usted pecó, confiese sus pecados. Tenga conciencia de pecado. Porque si las personas dicen, el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. O sea, que Dios considera que nosotros en algún momento cometamos una falta. Pero dice, pidan perdón y son restaurados a la comunión, a la unción, a la sabiduría. Usted va a ver que las personas que viven en pecado, que están en pecado, son personas que les viven pasando cosas, no tienen discernimiento. Viene el mal y los alcanza porque no tienen discernimiento. ¿Qué es lo que le entenebreció el pecado? ¿Qué es lo que lo separa de Dios? Yo no sé, porque Dios está, siento lejos. Esa gente, yo no siento la presencia del Señor. Y confesa tus pecados. El que no siente la presencia de Dios es muy posible que esté en pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de los hermanos. Yo no me junto con los santitos porque yo... Entonces el pecado nos aleja de los hermanos, nos aleja de Dios, nos entenebrece el entendimiento y logra finalmente endurecer el corazón. Y al cabo de un tiempo, la persona que no se restauró su relación con Dios termina no creyendo. ¿Qué es no creer? Que cuando yo peco y voy a buscar a Dios, yo creo que Dios me perdona. Señor, perdóname porque he tropezado con la misma piedra, perdóname, límpiame. Yo creo que Dios está, que Dios existe, que Dios me perdona. Ahora, el que no cree, ya no ora. No cree que Dios existe, ni que Dios perdona, ni que Dios tiene gracia. Entonces el que no cree, ese es condenado. Eso va de regalo, amén. Entonces, si el Señor viene, ¿quién se va con él? Casi todos nos vamos. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor deja encargado de la casa para que los alimenten a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga los encuentre así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo tendrá
vendrá en el día que menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Amados, nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer y aumentar, porque estamos a las puertas de los acontecimientos que le acabo de decir. Estamos en los últimos tiempos proféticamente. Las huestes de maldad han sido derrotadas, pero nosotros debemos seguir en esta guerra. Este sistema perverso tendrá que reconocer su fracaso tarde o temprano. Tandele patalear. Tarde o temprano tendrán que reconocer que el veredicto fue que ganamos nosotros. Entonces, mire, cosas que van a tener que reconocer. Las enseñanzas sobre sexualidad, según la enseñanza sexual integral, el ESI, que han nombrado todo el tiempo, promueve la promiscuidad sexual. Ha aumentado los embarazos adolescentes, ha aumentado los abortos y ha aumentado las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tiene que decir? Hemos estado enseñando estupideces. Y van a tener que empezar a enseñar sexualidad con moral, sexualidad con límites, sexualidad con abstinencia y sexualidad hablando del matrimonio. Eso es lo que no quieren, para que usted sepa. No existe enseñanza de sexualidad si no se enseñan límites. Las enseñanzas sexuales que enseñan ahora, ideología de género, no habla de límites. Hay que enseñar límites, hay que enseñar moral, hay que enseñar abstinencia hasta el matrimonio. Ninguna enseñanza de sexualidad integral que enseñan ahora habla de abstinencia ni de matrimonio. Entonces, cuando la evidencia muestre, ya ha mostrado que los que han enseñado, lo único que ha hecho es promover la promiscuidad, ha bajado el nivel de inicio sexual de los adolescentes, que era de 16, han pasado a 11. Enfermedad de transmisión sexual, aborto, madres adolescentes que pierden su secundaria, pierden las carreras porque se embarazan. La que no abortó ya dejó de estudiar y ya. Entonces ellos tienen que reconocer su error y ahí vamos a entrar nosotros. Pero tenemos que enseñar sexualidad con valores, con principios, con límites. Entonces esta es la hora de la iglesia. Tenemos que arremeter y avanzar en esto. El fracaso de este sistema materialista, perverso, inmoral, anti Dios es evidente. El fracaso de este sistema es evidente. Si ellos no lo quieren reconocer, nosotros tenemos que advertir que este sistema perverso ha fracasado. Entonces nosotros tenemos que creérnosla a nosotros. Es hora que la iglesia sea relevante. Tendrán que reconocer la derrota tarde o temprano. Si el enemigo quiere callarte, no dejes que te callen. Habla, soy cristiano, tengo mis valores así como vos tenés los tuyos. No calle los míos. Aunque la ciencia y las leyes han demostrado que el aborto no podía ser legalizado, también nosotros decimos desde la fe, no matarás. Dios da la vida y Dios la quita. Es decir, todo era evidente, pero ellos no quisieron reconocer. Por eso, mire, ¿sabe por qué perdieron los verdes? Por la soberbia. Han hablado claramente los científicos. Una persona es desde el momento de la concepción y un niño es desde la concepción hasta los 18 años. Clarísimo, los científicos no lo aceptaron. Las leyes dicen, protegeremos al niño desde su concepción. No lo aceptaron tampoco. Tuvieron que comerse el garrón. ¿Sabe por qué? Porque son soberbios. Ante la evidencia no lo creyeron. Bueno, tenemos que saber que ahí hay otro principio. No seamos soberbios. Si Dios nos ha estado hablando, aceptemos que Dios nos habla y quiere tratar con nuestras vidas. Quiero compartir un texto de la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 14, versículo 22. Y voy a ir terminando. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar. Le di el texto, ¿no es verdad? Mateo 14, 22. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar y aparte. Cuando llegó la noche,
Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, soy yo, hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiero rescatar la escena de Pedro caminando sobre las aguas. Él dice que iba mirando a Jesús y estaba así. Cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo, dudó y se empezó a hundir. Este es un tiempo que tenemos que tener los ojos fijos en Jesús, amados, y vamos a caminar sobre las aguas. ¿Qué significa? Sobre el problema, sobre la aflicción, sobre la dificultad, vamos a estar por encima. ¿Pero cómo? Mirando a Jesús, sin sacar, porque van a decir cosas, que esto, que acá, yo los informativos, todo. No, yo estoy mirando a Jesús. Y si yo mantengo mi vista y mi fe en Jesús, voy a caminar sobre las aguas. Estos son los tiempos que nosotros vamos a vivir, amados. Quiero que nos despidamos con Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nadie diga: yo soy salvo, total, no hay problema. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Next. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Diga: están hablando de mí. Irreprensibles, volviendo un poquito. Irreprensibles, sencillos, intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminar. Ese es nuestro destino. Next, ahora sí el próximo. Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Yo creo que las palabras que hemos sembrado todo este tiempo en usted no serán en vano. Yo creo con toda certeza que se levanta una generación extraordinaria. Y aunque usted no lo crea, yo quiero decirle: esa generación es usted. Esta iglesia, no me refiero a la congregación, la iglesia de Cristo en este tiempo va a ser relevante. La iglesia va a iluminar en una generación perversa y maligna, pero vamos a caminar sobre las aguas. Mire, esta es mi visión. La iglesia del último tiempo, de la cual nosotros somos parte, es gloriosa. Predicar el evangelio del reino en medio de dificultades significa una ecuación sencilla. Si vamos a predicar en medio de pruebas, traiciones, guerras, tiene que ser gloriosa. Si la iglesia va a predicar en medio de una generación perversa, maligna, traicionera, que tiene la plata, que tiene la política, que tiene todo, y nosotros vamos a predicar en medio de todo eso, significa que somos poderosos. Y lo que ocurrió el 8 y el 9 de este mes de agosto es una señal para que usted cobre ánimo. El que está en nosotros es más grande, es más fuerte y es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando Cristo vino a usted, a su vida, Dios está dentro suyo.
Él te va a dar la victoria. Póngase de pie la gente de fe.